Hay caminos que parecen hechos solo para conectar ciudades, y otros parecen diseñados para conectar mundos. En el árido suroeste de Estados Unidos, una autopista se ganó un apodo que pocos se atreven a pronunciar sin escalofríos. La Ruta 666, también conocida como The Devil's Highway, la carretera del diablo. Construida en la década de 1920 como parte del Sistema Nacional de Carreteras, esta ruta atravesaba 4 estados: Nuevo México, Colorado, Utah y Arizona. Pero su fama no nació de su extensión o su utilidad, sino del número que la identificaba. El 666, considerado por muchos como el número de la bestia según el Apocalipsis bíblico, convirtió a esta carretera en el centro de innumerables leyendas, avistamientos demoníacos, autos fantasma, viajeros desaparecidos y una sensación constante de ser observado, incluso cuando el desierto parece completamente vacío. Sin embargo, detrás de su reputación maldita hay una historia real. Una mezcla de hechos, supersticiones y tragedias que con el tiempo dieron forma a uno de los caminos más temidos de América. La Ruta 666 no nació con malas intenciones. En realidad, fue una simple consecuencia del sistema de numeración de carreteras en Estados Unidos. En los años 1920, el gobierno estadounidense comenzó a organizar las autopistas principales con un código numérico. Las carreteras que corrían de norte a sur tendrían números impares, y las que iban de este a oeste, números pares. Así, la famosa Ruta 66 se convirtió en uno de los caminos más transitados del país, un símbolo del progreso y la expansión. Pero cuando surgió una carretera secundaria que partía desde ella, los ingenieros la numeraron de forma lógica. Ruta 666, la sexta derivación de la Ruta 66. Nadie imaginó que ese simple número traería tanta controversia. En las décadas siguientes, conforme la carretera se extendía por los desiertos de Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah, el número empezó a generar inquietud. Los lugareños comenzaron a llamarla The Devil's Highway, y los viajeros que la recorrían hablaban de accidentes extraños, averías sin explicación y sensaciones de pánico repentino mientras conducían de noche. La combinación era perfecta: un número asociado al mal, una carretera aislada en medio de la nada y una reputación que crecía con cada historia contada alrededor de una fogata. Sin buscarlo, el gobierno estadounidense había creado la autopista más temida de América. Durante los años 40 y 50, cuando la Ruta 666 se consolidaba como una vía importante para conectar pequeñas comunidades del suroeste estadounidense, comenzaron a surgir los primeros testimonios que marcarían su oscura reputación. Los conductores de larga distancia, especialmente camioneros y viajeros nocturnos, hablaban de figuras sombrías en medio del camino, que aparecían y desaparecían frente a los faros. Otros aseguraban que autos sin conductor los seguían a toda velocidad durante kilómetros, solo para desvanecerse en el aire sin dejar rastro. La policía al principio desestimó los reportes como producto del cansancio o del aislamiento del desierto. Pero con el tiempo, los patrulleros estatales también comenzaron a reportar cosas que no podían explicar. Luces extrañas, silencios absolutos en tramos donde el viento nunca deja de soplar, e incluso animales mutilados hallados al borde del camino. Entre las historias más populares se encuentra la de la camioneta demoníaca, una pick-up negra que aparece en los retrovisores de los viajeros para intentar sacarlos de la carretera. Se dice que sus faros son tan brillantes como el fuego, y que cuando logra hacerte perder el control, desaparece sin dejar huella. Otra leyenda habla de las damas sin rostro, espectros femeninos que piden aventón en mitad de la noche. Los conductores que han tenido el valor de detenerse aseguran que una vez dentro del auto, sus rostros se desdibujan, hasta volverse una masa oscura, sin ojos ni boca. Incluso hay quienes afirman haber visto perros infernales, criaturas de ojos rojos que corren junto a los autos, rasgando las puertas con garras invisibles y dejando marcas imposibles de borrar. Con cada historia contada, la Ruta 666 dejaba de ser una carretera más del desierto y se convertía en un símbolo del miedo colectivo. Un recordatorio de que incluso en pleno siglo XX todavía había caminos donde la razón y lo sobrenatural se cruzaban. Y lo más inquietante era que los accidentes en la zona aumentaban cada año. A medida que los rumores crecían, los registros policiales comenzaron a contar una historia aún más escalofriante. Durante las décadas de 1960 a 1990, la Ruta 666 acumuló un número anormalmente alto de accidentes fatales en comparación con otras carreteras de características similares. El Departamento de Transporte de Nuevo México llegó a registrar más de 150 muertes en un solo tramo de la ruta en apenas una década.
Los informes describían choques inexplicables, conductores que aseguraban haber visto luces en el horizonte o sombras que se cruzaban justo antes del impacto. Algunos sobrevivientes decían haber sentido que algo los observaba o que el ambiente se volvía pesado y eléctrico minutos antes del accidente. Los medios locales comenzaron a llamarla la carretera del diablo, no solo por su número, el 666, asociado bíblicamente con la bestia, sino por la coincidencia de eventos trágicos que parecían multiplicarse con los años. Pronto pastores, grupos religiosos y comunidades enteras comenzaron a organizar bendiciones masivas para purificar la ruta. Se colocaban cruces a los costados del camino, se rociaba agua bendita y hasta se hicieron procesiones en auto con velas y cánticos, buscando expulsar a los demonios que según ellos se habían apoderado del asfalto. Pero los accidentes no cesaron y la leyenda seguía creciendo. Los medios nacionales recogieron los testimonios más perturbadores. Un camionero que juró haber sido seguido por una figura en llamas a través del desierto. Una familia entera que desapareció y fue hallada días después, con el coche intacto, pero sin dejar rastro de ellos. Y un grupo de motociclistas que viajaban en grupo y vieron a uno de los suyos ser arrastrado fuera del camino por algo invisible. La Ruta 666 dejó de ser simplemente una carretera peligrosa. Pasó a ser una entidad viva, una especie de corredor maldito entre la realidad y algo que el ser humano no puede comprender. Pero la pregunta persistía. ¿Era el número 666 el culpable? ¿O algo más antiguo se escondía bajo el desierto? El miedo que rodeaba a la Ruta 666 no nació solo de los accidentes, sino del poder de un número. El 666, conocido desde hace siglos como el número de la bestia, tiene su raíz en el libro del Apocalipsis, el último texto del Nuevo Testamento. Allí se menciona que el número corresponde al nombre del Anticristo, el símbolo del mal absoluto que dominaría la tierra al final de los tiempos. Durante siglos, este número ha sido sinónimo de condena, pacto diabólico y maldición eterna. En iglesias y en culturas populares, el 666 se convirtió en un tabú. Evitarlo, borrarlo o modificarlo era casi un acto de fe. Por eso, cuando los automovilistas en los años 70 veían los carteles verdes con la inscripción US Route 666, la idea de recorrerla les provocaba una inquietud visceral. El número, impreso una y otra vez sobre el metal, parecía una provocación directa, una marca del diablo en medio del desierto. Incluso hubo quienes afirmaban que el simple hecho de pronunciar Ruta 666 en voz alta durante la noche atraía la mala suerte o despertaba presencias que no debían ser nombradas. Los supersticiosos evitaban el trayecto. Los valientes lo recorrían solo para probar su fe. Y mientras tanto, los periódicos locales seguían alimentando el mito. Cada nuevo accidente, cada desaparición, cada historia de luces rojas sobre el horizonte era una prueba más de que el infierno había encontrado una carretera en la tierra. En el fondo, lo que estaba ocurriendo era algo más profundo, una demostración del poder de las creencias colectivas. El miedo era tan fuerte, tan contagioso, que la carretera se transformó, al menos para quienes la transitaban, en una extensión física del mal. Pero lo más inquietante vendría después. Cuando las autoridades intentaron cambiar el nombre de la carretera, descubrieron que la maldición no desaparecía tan fácilmente. A finales de los años 90, los informes de accidentes en la Ruta 666 seguían acumulándose. Demasiadas muertes, demasiadas historias imposibles de comprobar, y un número, 666, que no dejaba de generar incomodidad tanto entre los viajeros como entre los residentes locales. El Departamento de Transporte de Estados Unidos comenzó a recibir cartas, quejas y peticiones de comunidades religiosas, empresas de transporte y ciudadanos comunes que pedían una cosa: cambien ese número maldito. Al principio, las autoridades lo tomaron como una exageración, pero cuando los medios nacionales empezaron a llamar a la carretera del diablo, el asunto se volvió imposible de ignorar. El turismo caía, los negocios a lo largo del camino cerraban y la carretera ganaba una reputación de la que era difícil escapar. Finalmente, en 2003, el gobierno decidió actuar. La Ruta 666 fue oficialmente renombrada como Ruta 491. Una nueva numeración, nuevos letreros, una nueva identidad. Era, en teoría, el fin de la maldición. Pero los habitantes de las pequeñas poblaciones que bordean el camino decían otra cosa. Aseguraban que, desde el cambio de nombre, las cosas se pusieron aún más extrañas.
Algunos testigos afirmaron que los nuevos carteles eran arrancados o caían misteriosamente en las noches sin viento. Otros juraban ver al anochecer figuras oscuras caminando a lo largo del asfalto, justo donde antes se encontraban los antiguos postes de señalización. Un conductor de camión declaró haber visto el viejo cartel de Route 666 de pie en medio de la carretera, como si alguien lo hubiera colocado ahí a propósito. Cuando bajó del vehículo para moverlo, el letrero simplemente había desaparecido. Las autoridades trataron de justificarlo con vandalismo o coincidencias, pero en el imaginario colectivo, el cambio de nombre solo confirmó lo que muchos sospechaban. No se puede borrar un pacto con el diablo pintando un nuevo número sobre el mismo camino. Los accidentes continuaron, las historias siguieron multiplicándose, y la Ruta 491, aunque oficialmente libre de maldición, seguía oliendo a azufre en el recuerdo popular. Aunque su nombre cambió oficialmente a Ruta 491, para los viajeros que se atreven a recorrer sus tramos más desolados, la vieja Ruta 666 sigue viva y acechando. Las historias que surgen de este camino parecen sacadas de una antología de terror, pero lo más inquietante es que muchas coinciden en los mismos detalles, los mismos lugares, los mismos sonidos y las mismas apariciones. Un relato muy recurrente es uno ya mencionado, el de la mujer vestida de blanco que aparece en el arcén pidiendo ayuda. Los automovilistas que se detienen aseguran que al abrir la puerta, la mujer se desvanece, dejando solo una marca de manos en el vidrio. Algunos dicen que su rostro está desfigurado, como si hubiera muerto en un accidente, o en algo peor. Pero quizás el relato más perturbador sea el de las criaturas de medianoche. En los desiertos de Nuevo México, cerca de Shiprock, hay quienes juran haber visto figuras humanoides corriendo a cuatro patas junto a los autos a más de 100 km por hora. Se les conoce como skinwalkers, entidades provenientes de las leyendas navajo, brujos capaces de transformarse en animales para hacer el mal. Los testigos más escépticos han intentado explicar estos encuentros con cansancio, espejismos o incluso animales confundidos por las luces. Pero cuando los informes provienen de patrulleros, camioneros y habitantes que no se conocen entre sí, la duda empieza a convertirse en miedo. En 2012, un grupo de jóvenes cineastas intentó documentar la carretera durante la noche para un proyecto universitario. Su material nunca se publicó oficialmente, pero los rumores dicen que una de las cámaras grabó algo moviéndose a lo lejos, más rápido que cualquier vehículo y con una forma imposible de describir. Uno de los participantes, años después, confesó que todavía escucha ruidos en su casa parecidos al motor de un camión, aunque vive en medio de la ciudad. La Ruta 666 sigue siendo, incluso bajo otro nombre, un espejo oscuro del miedo humano. Una línea interminable de asfalto donde lo real y lo sobrenatural se confunden con demasiada facilidad. La Ruta 666 no solo dejó huellas en el pavimento, sino también en la imaginación colectiva. Desde los años 80, su infame apodo, la Carretera del Diablo, ha inspirado canciones, películas, novelas y videojuegos, convirtiéndose en uno de los mitos más persistentes del folclore estadounidense. Bandas de rock y metal como Deicide, Motorhead o Iron Maiden han hecho referencia al número 666 como un símbolo del desafío y lo prohibido. Pero pocos saben que varios videoclips y portadas de álbumes están ambientados en caminos desérticos que evocan directamente la ruta maldita. La estética es inconfundible, un horizonte abrasador, un auto solitario y una sensación de que algo invisible te observa desde la línea del desierto. En el cine, la Ruta 666 ha sido el escenario ideal para historias de horror y locura. En el año 2001, la película Ruta 666 retomó la leyenda con un tono sobrenatural, mezclando fantasmas de convictos, corrupción y venganza. Más tarde, otras producciones independientes comenzaron a rodar en sus tramos reales, atraídas por la atmósfera inquietante que muchos aseguran no puede recrearse artificialmente. Incluso el mundo del motor no ha podido resistirse a su misticismo. Clubes de motociclistas y viajeros solitarios recorren la carretera buscando la experiencia completa, como si se tratara de una peregrinación infernal. Algunos organizan eventos cada año, especialmente en junio, el mes 6, del día 6, una especie de ritual moderno para desafiar al azar y al destino. El turismo paranormal también ha hecho su parte. Empresas locales ofrecen recorridos nocturnos por los puntos más activos de la antigua ruta, combinando leyendas navajo, apariciones y testimonios reales. Para muchos es una forma de enfrentarse al miedo. Para otros, una oportunidad de mirar de cerca la frontera invisible entre el mito y la realidad. Pero al final, la verdadera fuerza de la Ruta 666 no está solo en sus historias, sino en lo que representa: el miedo al viaje sin retorno,
la idea de que el mal puede esconderse en lo cotidiano, en el simple acto de conducir solo por la noche. Y quizás por eso, aunque su nombre haya cambiado oficialmente, nadie puede evitar un escalofrío al pronunciarlo. Ruta 666, el camino que lleva al infierno, o al corazón mismo del miedo. Dicen que toda carretera lleva a algún lugar, pero algunos caminos no fueron hechos para llegar, sino para perderse. La antigua Ruta 666, rebautizada, asfaltada y modernizada, sigue ahí, serpenteando entre los desiertos de Nuevo México, Colorado y Utah, como una cicatriz que ni el tiempo ni la fe pudieron cerrar. Puede que hoy los mapas ya no la nombren así, pero basta con conducir una noche sin luna, mirar por el retrovisor y notar que por un instante no hay nada detrás de ti, solo oscuridad. Quizás fue una sombra, o tal vez algo que siempre estuvo ahí, esperándote, como si la carretera misma respirara. El número cambió, las señales desaparecieron, pero el mito continúa en cada historia contada por camioneros, viajeros y testigos que aseguran que la Ruta 666 nunca fue solo un número. Era, y sigue siendo, una advertencia. Porque en el fondo, el miedo no está en la carretera, está en quien decide recorrerla sabiendo lo que dicen de ella. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de la carretera más maldita de Estados Unidos. Si te atreves a seguir explorando los misterios que esconde nuestro mundo, suscríbete, deja tu comentario y sobre todo, mantente fuera del carril izquierdo cuando las luces rojas aparezcan a medianoche. Hasta la próxima. Aquí, en Historia en Bits, donde las sombras del pasado nunca dejan de moverse.